Gracias amigos televidentes por continuar con su revista Primera Hora. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés para todos los trabajadores de nuestro país y tenemos como invitado para esto al doctor José Enrique Rodríguez Barrios, que es máster en salud ocupacional. Bienvenido, doctor. Buenos días, doctor Méndez. Muchas gracias nuevamente por invitarme a esta prestigiosa revista de Primera Hora de Canal 2, donde el número 1 es usted. Es usted, amigo, que me está viendo. Y ahora vamos a compartir un tema importante que muchas veces queda en segundo plano, como es reconocer cuáles son las enfermedades que desarrollan dentro del trabajo, cómo se canalizan y si están o no legalizadas y si es necesario pues o no dar algunas recomendaciones importantísimas. Es importante, doctor, de que en primera instancia reconozcamos que todo derecho del trabajador también es un derecho humano y que en muchos países desarrollados desde hace muchísimos años se ha planteado leyes que protejan al trabajador. Se habla de que en México desde los años 1927 ya se proclamaban leyes en pro del trabajador. En nuestro país existe la ley 618 que fue publicada en la Gaceta número 113 el 13 de julio del 2007. ¿Está en vigencia esta ley actualmente? Sí, efectivamente, doctor, como usted acaba de decir, la vigencia fue en el 2007, sin embargo, es hasta hace pocos años, tal vez unos 6 años, que realmente ya se le ha tomado importancia a esta ley que nos dice, en resumen, de que se encarga de la protección del trabajador en las instituciones, dándole las condiciones necesarias con los mínimos riesgos para que ellos no desarrollen enfermedades dentro del trabajo. Es importante también, doctor, que nos aclare si en cada institución laboral, ya sea industrial, médica o de diferente índole, existe un médico a cargo de la salud ocupacional de todos los trabajadores. Eso debería de ser lo ideal, doctor. Sin embargo, en nuestro medio no ocurre esto. Lo que ocurre es más fácil prescindir de un trabajador enfermo y reemplazarlo por otro, en vez de buscar la causa por la cual el trabajador se enferma constantemente. Los trabajadores van desfilando uno tras otro por la misma enfermedad. Hay que ponerse en el lugar de que te llame la atención, empleador, porque tu trabajador o tus trabajadores van desfilando por la misma enfermedad. Hay que hacer un estudio, hay que conocer cuáles son las condiciones en las que estás trabajando y hay que conocer las condiciones con las cuales este trabajador ingresa a la empresa, si ingresó enfermo, si ingresó sano, qué tipo de enfermedades ha desarrollado en pocos meses y por qué ya no te rinde en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y eso se hace mediante un chequeo médico. Hay 3 tipos de chequeos médicos. Preempleo, que es cuando llega el trabajador a la empresa y se le hace un chequeo de lo más general. Hay uno que se realiza, digamos, ya a los 6 meses de estar laborando, o bien cuando el trabajador comienza a presentar determinados síntomas que son bastante recurrentes. Llámese dolor de cabeza, dolores musculares, debilidades, mareos y hasta desmayo. Entonces, esos son síntomas y signos importantes que deben de estudiarse y deben de relacionarse con el ingreso y el tiempo de estar laborando en una determinada área. Y finalmente, cuando el trabajador ya se va, hacer un post-empleo para ver en qué condiciones él se fue. Doctor, usted como máster en salud ocupacional, cuando lo llaman de una empresa X para hacerle un chequeo general a sus trabajadores, ¿quién es el que le capta pacientes con probables patologías profesionales? Pues idealmente debería de ser el supervisor de área, el que debería de notificarme a mí qué tipo de persona está y con qué tipo de enfermedad está presentando de manera recurrente. Debería de ser así, doctor. Sin embargo, no ocurre esto. Esto solamente le dicen a las personas que se vayan a sus clínicas médicas provisionales y que allá les hagan el chequeo necesario, pero después no se interesan en ver cómo va esta evolución, si los atendieron en su momento, qué exámenes les orientaron y qué seguimiento les van a dar. Pero lo ideal es que deberíamos de ser más conscientes de los primeros síntomas que presentamos y la persona que nos está supervisando debe de también saber que está normado y regulado legalmente este tipo de enfermedad.
En toda empresa, llámese ya sea industrial o atención al público, ¿cuáles son esas principales medidas de higiene y seguridad con las que debe de contar para asegurar la protección de sus trabajadores? Independientemente del lugar donde el trabajador se encuentre, tiene que haber condiciones mínimas. Por ejemplo, el clima debe ser un clima adecuado, apropiado, no debe ser caluroso, debe ser un aire acondicionado promedio. La iluminación no debe de contar el sitio con penumbras ni con tampoco demasiada iluminación. Tiene que haber en el área laboral buena iluminación, porque son las primeras cosas. Y el espacio también, el espacio donde se va a acomodar el trabajador, su mesa de trabajo, su asiento. Debe de contar también con un ambiente laboral donde se mueva en cordialidad, donde se mueva con tranquilidad, donde hayan buenos días, como has estado, buenas tardes, como nos fue hoy. Porque todas esas cosas, tanto mentales como corporales, son las que benefician al trabajador para que él contenga un clima laboral aceptable. Doctor, se habla de que dependiendo de algunas condiciones propias de cada paciente, incluso de las patologías de base que tenga, van a tener mayor susceptibilidad a desarrollar alguna enfermedad profesional. Pero ¿qué pasa cuando existe una relación causa y efecto y existe un grupo de trabajadores que están presentando la misma complicación o la misma enfermedad profesional? De hecho, doctor, cuando nosotros detectamos en el chequeo preempleo, por ejemplo, que una persona es diabética, a la persona diabética no la podemos someter, por ejemplo, a una situación de mucho estrés. No podemos someterla a unas situaciones donde las condiciones laborales, tanto estructurales, biológicas y químicas, sean fuertes, porque con toda seguridad esa glicemia que le tomemos al trabajador a los 6 meses la vamos a encontrar altamente descompensada. Esa es la importancia de los chequeos también preempleo, que permite definir y orientarle al empleador dónde puede poner a este trabajador si a él las condiciones se lo permiten. Sin embargo, si este es una persona que tiene varias patologías, realmente pues hay que valorar el área de trabajo. Porque de eso depende si él va a continuar, y de eso depende si te va a rendir y si te va a producir adecuadamente lo que vos esperás que él haga en esa área. Algo bien importante que me gustaría que le aclare a nuestros amigos televidentes es de que cuál es la diferencia entre un riesgo profesional y una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional es aquella que cuenta con características propias, por ejemplo, el agente que la causa, la enfermedad desarrollada, la relación causa-efecto, como usted lo decía al comienzo, y sé que se va desarrollando en un determinado periodo de tiempo. Por eso son recomendados los chequeos cada 6, incluso anuales, para ver cómo está comportándose esta persona a lo largo del tiempo del trabajo. Y lo que son ya accidentes laborales o riesgos laborales, eso ya tienen que ver con una cosa que se llama inseguridad laboral. La inseguridad te la pueden dar los actos que vos hagas al momento de trabajar. Por ejemplo, si te subís en una escalera a 3 metros y la escalera necesitas que sea para 4 metros, no es posible de que vos tengas ese tipo de instrumentos de trabajo. Tenés que tener, por ejemplo, una cuerda que te sostenga en el caso de que hagas un pie falso y te vengas, porque eso te puede condicionar un accidente desde lo más mínimo, un trauma, hasta una fractura. Entonces se tienen que vigilar esos aspectos de los actos inseguros en cada sitio de trabajo. Basándonos en el contexto directamente de enfermedad profesional, ¿cuáles son en su experiencia las enfermedades más comunes que usted ha diagnosticado? A nivel de Nicaragua, ¿verdad? Podemos mencionar las enfermedades más comunes como lo que son el asma ocupacional. Después tenemos enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades auditivas, por ejemplo, que afectan y que dejan a la persona sorda ya definitivamente, ya no hay forma de recuperar la audición. Y lo que son los cánceres. Estas son enfermedades que nosotros en nuestro medio diagnosticamos, y con mayor frecuencia
Las que hemos encontrado en los chequeos médicos son las enfermedades osteomusculares, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, bursitis. Son afectaciones musculares que se deben más que todo a las malas posturas en nuestro trabajo, y al tener malas posturas sobrecargamos nuestro organismo. Y eso se llama disergonomía, que es la falta de una adecuada posición y relajación durante nuestro trabajo, que eso es muy importante, que se tiene que tomar en cuenta. ¿Cómo es el abordaje de un paciente una vez que se le refiere a usted como una probable enfermedad profesional? Decíamos al inicio que tiene que haber una relación causa y efecto. Por poner un ejemplo, un trabajador que está usando las manos todo el día, pero que no esté expuesto al ruido, y el motivo de consulta es la hipoacusia, obviamente sabemos que no es de origen laboral. ¿Cómo aborda usted a los pacientes en cuanto a la historia clínica y el examen físico? Bueno, para buscar la causa de esta hipoacusia, inicialmente hacemos la historia clínica. La historia clínica común, que es la que nosotros realizamos como los médicos, y está la historia clínica ocupacional. Dentro de lo que es la historia clínica ocupacional, yo tengo que darme cuenta de cuáles son las condiciones y el área de trabajo. Por eso mi deber es saber, como higienista y como salubrista, que esa área no contiene ruido, y si el paciente presenta hipoacusia es por otras características. Son otras enfermedades las que yo tengo que investigar de acuerdo al área donde está esta persona. Excelente, doctor, y es un tema bastante amplio, bastante interesante para todo nuestro público televidente. Quizás en otra oportunidad podemos ampliarlo un poco más, porque quedaron un sinnúmero de preguntas y es de interés popular. Le agradecemos su visita, doctor, y queríamos saber sus números de contacto y cómo aparecen en redes sociales. Sí, como no, con gusto, doctor Méndez. Me pueden encontrar en Vista del Momotombo, bloque 10, lote 16. Mi número de contacto es el 89 83 01 56. En las redes sociales también me pueden encontrar como Consultorio Médico San José BDM. Ahí tengo bastante información que estoy actualizando de manera frecuente. Muchas gracias, y amigos televidentes, ya saben que tenemos a nuestro experto disponible para su chequeo cada 6 meses o anual. Continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.